¿qué elementos constituyen un tieback? O sea, ¿qué elementos incluyen una pantalla anclada? La perforación, el bulbo, el refuerzo, el cabezal, la pantalla externa. Analicemos cada uno de estos elementos que constituyen un tieback. Entonces, en los próximos minutos vamos a hablar un rato sobre los diversos elementos que constituyen el tieback, que constituyen la pantalla anclada, que son el bulbo, en la parte interna, la zona que soporta, la longitud libre, el refuerzo, el elemento de apoyo de zapata, de viga, de muro externo, la cabeza o cabezote, y en la cabeza los diversos elementos de platinas y demás. En un anclaje típico tenemos un bulbo que tiene una longitud determinada. Entre mejor el suelo, el bulbo puede ser de menor longitud. Una longitud libre, que hay que definirla. Hay instancias que se deben cumplir y entre más carga se coloquen al anclaje, necesitamos una longitud libre mayor. Lo que es el refuerzo propiamente dicho, con todos sus elementos dentro del diámetro de la perforación, el cabezal, las cuñas, todos esos elementos que ven ustedes en esta figura son elementos que tenemos que diseñar. No es solamente decir anclas de 42 toneladas cada 3 metros en cuadrícula, no. Tenemos que definir a detalle cada uno de los elementos de soporte. La perforación. Es importante definir el tipo de perforadora. Si va a ser un sistema de rotación, un sistema de Auger, un sistema con agua, con aire, rotopercusión. Pero eso depende de qué? Depende de los equipos disponibles. Nosotros necesitamos tener claridad de qué equipos tenemos disponibles en la zona que vamos a trabajar. En el caso, por ejemplo, de Colombia, ver en nuestro país qué equipos tenemos y qué equipos hay disponibles. Porque es posible que tengamos equipos en el país, pero no estén disponibles en el momento que nosotros necesitamos hacer nuestra pantalla anclada. De los más utilizados, la perforadora rotopercusión con aire, como este equipo, que fue el equipo que inicialmente trabajamos en los años 70, los años 80, en la ciudad de Bucaramanga, perforadoras a rotopercusión con aire, en un suelo duro, en un suelo relativamente seco. Sí, hay que observar el tema del ruido. Tenemos unos vecinos que no aceptan el ruido, el tema del polvo, el tema del manejo del aire, el manejo del agua, en el caso de perforar con aire, el manejo del aire. ¿De qué diámetro de la perforación? Típicamente 4 pulgadas, eventualmente 6 pulgadas. No se hacen de menos de 3 pulgadas. Aunque el diámetro no es importante, el diámetro debe diseñarse.
hay casos en los cuales, como en el caso, por ejemplo, de anclajes en roca, donde usted difícilmente puede hacer una perforación de 6 pulgadas y eventualmente la trabaja a 3 o 4 pulgadas. Y igualmente en suelos muy blandos, donde usted necesita un bulbo de mayor diámetro para tener la resistencia adecuada, usted necesitaría una perforación, al menos que perfore en la zona del bulbo al diámetro que usted necesita. La inclinación de las anclas generalmente varían entre 15 y 45 grados. Muy pocas veces se hacen a más de 45 grados, aunque se hacen a más de 45 grados en algunos casos. Y difícilmente las hacemos a menos de 15 grados. O sea, típicamente la inclinación va de 15 a 45 grados. De la longitud libre, o sea, la longitud que no tiene, la longitud libre, la longitud que no tiene refuerzo. Esta longitud libre se protege con una manguera flexible para evitar el contacto del acero con el suelo, roca o con la inyección especialmente. Se deja libre, o sea, es una longitud libre. Esa longitud libre típicamente varía de 4 a 8 metros. No se recomienda menos de 3 metros. Y cuando son cargas importantes, cargas de más de 50 toneladas, necesitamos que sea más de 6 metros. 8 metros, eventualmente tenemos 10 metros, mínimo 3 metros. Típicamente, la longitud libre varía de 4 a 8 metros. Ahora, la longitud del bulbo. La longitud del bulbo también hay que tenerla en cuenta. La longitud libre, estamos hablando de mínimo 3 metros, máximo 6. La longitud de bulbo también hay que jugarla, porque si usted hace un ancla de 12 metros, y usted va a necesitar 8 de bulbo, pues va a tener longitud libre de 4. Usted tiene uno de 12 y necesita 6 metros de bulbo, pues eventualmente trabaja con 6 metros de longitud libre. O sea, la longitud libre también influye al determinarla con la longitud del anclaje, porque la longitud del anclaje depende de muchos otros elementos, como el tema de la estabilidad global. Ahora, entre más largo, más longitud libre. Entre más carga, usted requiere más longitud libre. Ahora, la longitud libre efectiva no es toda la longitud libre. O sea, la longitud libre efectiva, ¿sí? No es exactamente la misma longitud libre. O sea, ¿por qué? Porque al aplicar la carga de tensionamiento, el bulbo se deforma y se genera agrietamiento de la lechada. Al agrietarse la lechada, la longitud libre real aumenta, porque la zona que trabaja el bulbo va a ser la parte posterior del bulbo. O sea, si usted tiene un bulbo de 8 metros, es posible que al tensionarlo con la carga definitiva de tensión, solo termine trabajando en forma completa los 6 metros posteriores del bulbo, y la parte anterior del bulbo se deforme, se agriete y terminamos con una longitud libre mayor. Debemos mirar la zapata o placa de apoyo, o en general lo que llamamos la cimentación de la pantalla. O sea, las características de la zapata o sistema de apoyo depende de la carga, depende del suelo que tengamos. Si el suelo es muy competente, si tiene un módulo de deformación, un coeficiente de balasto muy alto,
podemos tener zapatas más pequeñas. Igualmente con lo mismo sucede, y ya lo habíamos hablado, con el espesor de la pantalla. Entre mayor sea el módulo de deformación del suelo, podemos trabajar con zapatas más pequeñas y con elementos más delgados de pantalla. O sea, en los suelos duros las zapatas se requiere que sean pequeñas. Usted puede trabajar eventualmente zapatas de 60, 50 centímetros en un suelo que tenga un módulo de elasticidad de más de 100 megapascales. Las zapatas pueden construirse hacia afuera o hacia adentro del talud, dependiendo de las necesidades de tipo arquitectónico, de tipo funcional, de acuerdo al área disponible. Se diseña su zapata eventualmente enterrada, eventualmente sobresaliendo de la superficie. Las zapatas se pueden integrar con el muro. Usted puede hacer la zapata hacia adentro y luego hacer una pantalla delgada. O puede hacer una pantalla delgada y la zapata hacia afuera. Vienen los elementos arquitectónicos funcionales, la facilidad de construcción, el tipo de suelo, el tipo de material, la magnitud de las cargas. Ya la vimos en la primera parte de nuestra presentación, primera parte de nuestro curso. En vez de zapatas aisladas, se pueden tener zapatas combinadas. O sea, cimientos corridos con varios anclajes en un solo cimiento. Son muy eficientes cuando se requiere trabajar con grandes cargas, como en este caso. Otro elemento es el cabezal, la cabeza portacuñas, las cuñas, la platina debajo de la cabeza portacuñas, los torones, para el caso de tendones. Si tiene usted varilla, usted va a tener una tuerca, una varilla enroscada y una platina. No tiene el portacuñas. Si son tendones, va a necesitar las cuñas metálicas y el portacuñas. La cabeza de portacuñas va a tener un número de aberturas, un número de puntos de acuerdo al número de tendones y de acuerdo al diámetro de los tendones. Aquí vemos una cabeza portacuñas pequeña con 3 tendones, una platina y debajo de la platina un elemento de zapata pequeño. Este es un caso de un muro hecho en nuestra ciudad hace más de 40 años. Y las cuñas se ajustan después del entrenamiento. Miren algo muy curioso aquí. La cabeza portacuñas tiene 4 puntos, pero solo utilizamos 3. Esto se puede hacer, no es lo normal, no es lo deseable. Usted puede tener una cabeza portacuñas con 6 puntos y solo utilizar 3 de esos puntos. Ahora miren en este caso que se hizo una especie de nicho en la pantalla para enterrar el cabezote de la pantalla. Interesante, miren acá que la cabeza portacuñas tiene 2 diámetros diferentes, un diámetro pequeño donde están los 4 puntos para cuñas y un elemento de mayor diámetro sobre una platina. Hay mucho juego en este tema del diseño del portacuñas, el diseño de las platinas, el diseño de los cabezotes, el diseño de las zapatas.
Miren este caso tan curioso también. La cabeza portacuñas la soldaron a la platina. Esto puede ser aconsejable en muchos casos para darle mayor rigidez vertical al sistema, para evitar desplazamientos de la cabeza portacuñas o desplazamientos de la platina. La placa portacuñas puede soldarse a la platina. Miren acá, una cabeza portacuñas que tenía 2, 4, 6 puntos, pero solo utilizamos 5. Hay una platina y está soldada, totalmente soldada, la cabeza portacuñas a la platina. Esa está colocada sobre la pantalla, sobre el elemento de concreto, la platina. Otro caso, miren que hay muchos elementos en muchas formas. Cabeza portacuñas soldada a la platina, 4 puntos, y se utilizaron 3 puntos. Y el portacuñas también puede integrarse a la zapata en sí. Usted puede fundir la zapata con el portacuñas incluido en la fundida de la zapata y luego transportar la zapata y enhebrar los tendones. Las cuñas se ajustan en el momento del tensionamiento. Usted le hace inicialmente un ajuste pequeño para que la cuña no se suelte, pero posteriormente, cuando usted está haciendo el tensionamiento de los tiebacks, se termina ajustando el cable con la cuña. La cuña tiene por objeto ajustar el cable a la cabeza portacuñas, o sea, a todo el sistema de anclajes. En el mercado hay muchos sistemas, algunos son patentados, cabezas patentadas, en que usted tiene un sistema de portacuñas, un sistema de platinas, un sistema de elemento total de cabezote. Usted puede tener unos cabezotes armados, soldados, integrales, el cual los puedo ir colocando de acuerdo bien en la necesidad. O puede tener una platina, como en el caso de una varilla roscada, una platina, una tuerca, y construye en campo el sistema digamos, de apoyo de la platina sobre el muro de tiebacks. Muchos accesorios. Algunos accesorios tienen un sistema de ducto, enterrado, ducto hacia adentro, para evitar la corrosión de los elementos estructurales de los tendones. Están los portacuñas, están las cuñas. Los hay de diversas formas, los hay de diversas calidades. Es muy importante tener un sistema de cabezote, un sistema de portacuñas lo mejor elaborado posible y de la mejor, el mejor detalle de calidad. Pues miren este conector, un tubo conector debajo de la platina, a veces soldado al sistema de platina, un conector que atraviesa el muro de concreto y que entra generalmente un poco dentro del suelo. Este conector
funciona como un elemento que disminuye el potencial de corrosión. Miren esta cabeza metálica integral, el cabezote completo, y tiene incluso un tubo de extensión. O sea, detrás, hacia adentro del muro, de este cabezote metálico, hay una extensión, hay un elemento de tubo metálico que atraviesa el muro, que le da más rigidez al sistema y adicionalmente ayuda a proteger contra la corrosión. Otro caso, vemos a la izquierda la fotografía, a la derecha el diseño, vemos un conector de mal contados 30 centímetros de longitud, un ángulo de 35 grados con la vertical, la cabeza portacuñas, el sistema de soporte, el sistema de platina, todo soldado en un solo elemento. Alguien diría, este es el mejor sistema. No, no hay un mejor, no hay un peor sistema. Cada sistema es diferente, cada sistema se comporta diferente y cada sistema obtiene resultados ligeramente diferentes. Otro elemento importante es la celda de presión. Esta celda de presión es una celda que mide las presiones totales de la cabeza portacuñas sobre la platina. Esto es un elemento, digamos, es un elemento de control de calidad, especialmente utilizada cuando usted hace pruebas de carga. Usted tensiona los elementos estructurales, tensiona los tendones y con esta celda de presión, con esa celda de presión, va determinando cuál es el valor de la presión, cuál es el valor de la fuerza real que está actuando sobre el muro. Ahora, la cabeza, ¿cómo se protege? La cabeza se protege se puede proteger con un elemento metálico o con un elemento plástico relleno de concreto o relleno de mortero. Es importante proteger las cabezas metálicas, los elementos metálicos contra la corrosión. El medio, en general, el aire nuestro, la humedad del aire, la contaminación del aire, ayuda a que haya corrosión de los elementos metálicos. Por eso es muy importante que la cabeza quede protegida. ¿Cuál es el problema? Que si usted va a retensar los anclajes, esa cabeza va a tener que demolerla. Sin embargo, el retencionamiento de anclajes no es una práctica muy extendida en el medio nuestro. Miren, esta protección contra la corrosión ya no es un elemento metálico, pero adentro está relleno de grasa. Está relleno de una masa que protege el cabezote contra la corrosión. Pues un elemento en sí, era un cabezote integral, con la platina soldada, incluso con un elemento de conducto hacia adentro del muro y hacia afuera, en la parte externa, una protección con grasa. Elemento de refuerzo. Varilla de roscado continua, muy utilizada últimamente. Estas varillas que vienen ya construidas para utilizarla como anclaje. Son varillas generalmente con aceros de altísima resistencia. Usted puede trabajar con una varilla de relativamente poco diámetro que le resista fácilmente 50, 100 toneladas de carga axial. Varillas de roscado continuo, muy útiles, un poco más costosas. Están las varillas en las cuales usted tiene la varilla
y la manda a roscar. Rosca la cabeza de la varilla solamente. Se utilizaba mucho en el pasado. Las primeras hogas que yo trabajé en los años 70, en los años 80, en los 90, se utilizaba varilla con punta roscada. Posteriormente se impusieron los tendones o cables de acero, que es tal vez en este instante el procedimiento más utilizado en términos generales en Colombia. Pero hay una tendencia a utilizar las varillas de acero más fáciles de colocar, más fáciles de manejar que los cables y de altísima resistencia. Están los dos sistemas, con cable o con varilla roscada. ¿Cuál de los dos es mejor? Dependiendo de las circunstancias, podemos pensar que uno es mejor que el otro. A mí personalmente, en las situaciones actuales, me gusta mucho trabajar con varilla roscada. Antiguamente, mire que se utilizaba varilla de refuerzo estándar de las mismas de varillas que utilizaban para concreto armado, y en la zona del bulbo se le colocaban unos elementos soldados, unos elementos metálicos pequeñitos soldados en la zona del bulbo para que hubiera mayor adherencia de la varilla con la lechada. Esa es lo que utilizamos antiguamente en Bucaramanga, ya no se utiliza. Y en la cabeza, en el cabezote, en la zona externa, se roscaba la varilla para trabajar después, al colocarle el tensionamiento, le ajustábamos el refuerzo con una tuerca. Las varillas de roscado continuo a la tensión son de altísima resistencia, vienen en diámetros grandes, diámetros de 1, 2,5 pulgadas, tienen unas especificaciones de acuerdo al acero, de acuerdo a la necesidad de resistencia. Una varilla de 1,3 de pulgada tiene una capacidad de carga máxima de 620 kilonewton, o sea, 62 toneladas en una sola varilla. Pero hay varillas que tienen capacidades muy superiores. Entonces tenemos el tipo de acero, la norma, el procedimiento, y ya vienen las varillas especializadas para hacer tiebacks. Con el tiempo, este será el sistema que más se utilice, el de varilla rosca en toda su longitud. Hay una de rosca más gruesa, una de rosca más delgada, hay unas de acero de mayor resistencia, de menor resistencia. En el mercado hay todo un set de elementos de varillas para escoger. Usted escoge el sistema de varilla y eso ayuda mucho a la conformación del bulbo, el tema de las varillas, y tenemos ya el anclaje. El refuerzo con su elemento de concreto, con su refuerzo. Y el elemento externo, el cabezote, y adentro del anclaje, el bulbo, la longitud libre. Están de moda, están imponiendo en el mercado nuestro las anclas autoperforantes. O sea, son unas anclas que vienen con su boca para perforación en el extremo, y usted perfora con el ancla que va a dejar ahí. O sea, después de la perforación usted deja esa varilla de perforación que era la varilla roscada para nuestra ancla, aunque se usan principalmente para clavos o anclas pasivas.
también es la tendencia a utilizarla para anclas pretensionadas. Entonces, las anclas autoperforantes, tenemos la varilla roscada, tenemos un elemento de tope para inyectar. Pues, la inyección la coloca por dentro de un orificio que lleva la varilla perforada, la varilla autoperforante. Usted inyecta el bulbo y luego tensiona y ajusta con tuerca. Las anclas autoperforantes son muy rápidas de hacer. A veces nos dicen los perforadores que colocando anclas autoperforantes el tiempo se reduce en un 60%. O sea, en el 40% del tiempo podemos colocar nuestras anclas autoperforantes, muy interesantes. Se consigue también uniones para obtener varias varillas autoperforantes por medio de uniones. Y los cabezotes, los cabezales, también se consiguen hechos, se consiguen las varillas, las brocas, las uniones, las tuercas, los cabezotes y todos los elementos que constituyen el anclaje los consigue usted en el mercado de la ingeniería, fáciles de utilizar. Cada vez hay más elementos tecnológicos que nos facilitan la construcción de nuestros anclajes. La calidad de los aceros es muy importante tenerlo en cuenta, el límite elástico del acero, ¿sí? Los cables tienen generalmente mayor límite elástico, pero también se deforman mucho más. Cada marca cada marca de aceros tiene sus varillas que ofrecen en el mercado, con sus resistencias, con sus elementos, con sus aditamentos, llamémoslo así. Sí, las tensiones de trabajo de estos aceros son del 60% de su límite elástico en los anclajes permanentes y el 75% en los anclajes provisionales. O sea, usted no utiliza el 100% del límite elástico. Deja un 40% libre. O sea, nunca utiliza la carga última del elemento estructural. Están los tendones de acero. Hay una manguera para inyección internamente y una manguera para protección en la longitud libre. Esta manguera que ven ustedes ahí, gruesa, dentro de la cual está la manguera de inyección y los tendones. Esta manguera tiene por objetivo evitar que la lechada nos coloque tracción sobre los refuerzos en la longitud libre. Entonces, los cables, hilos de 7 alambres, con una determinada resistencia, unas especificaciones de acuerdo al acero, el número de alambres y de hilos depende de la carga. La ventaja de los cables sobre las varillas a veces es, usted puede cortar a 16,50, 17, 14, aunque lo mismo puede hacer usted con las varillas, tiene que colocar uniones y tiene mayor pérdida de material cuando trabaja con varilla que cuando trabaja usted con cable. Los tendones también estandarizados. Importante tener las especificaciones del productor de los refuerzos, especificaciones de resistencia, especificaciones de deformación y las indicaciones del proveedor de los refuerzos. Tenemos el bulbo,
El bulbo puede ser de un solo tendón, el bulbo puede tener un número grande de tendones, el bulbo puede ser también parte de la varilla autoperforante o de la varilla roscada de alta resistencia. Aquí vemos un bulbo, al aire se ven los tendones con unos separadores plásticos, o sea, unos centradores, un sello entre el acero y la manguera que protege la longitud libre, que protege los refuerzos en la longitud libre, en la parte libre y la parte del bulbo. ¿Cómo se organiza la punta del bulbo? Hay muchos procedimientos, no es que exista un procedimiento ideal. Pues incluso usted puede colocarle sensores, elementos para determinar las tensiones en la parte interna del bulbo, el tema de cómo arma los tendones, cómo coloca los centradores, cómo coloca los elementos de protección, los elementos de inyección. Se diseña el bulbo. Usted puede comprar incluso bulbos ya hechos en el mercado, pero típicamente usted arma el bulbo en la hoja de acuerdo a un procedimiento de diseño, de acuerdo a un esquema de diseño del bulbo. Miren, esta ancla integral está ya lista para poder la introducir en el hueco hecho de la perforación. Está nos falta colocar la manguera para la longitud libre, un ancla integral. Entonces, hay otro tema, los cables con vaina. O sea, cables que son parecidos a los cables de energía eléctrica que hacemos en las instalaciones internas de las viviendas, el cable con un elemento plástico de protección, con una vaina plástica, se están utilizando mucho en este momento, y, pero no es la tendencia mundial. Hay otros tipos de anclajes. El anclaje helicoidal no es utilizado en el medio nuestro. Son anclajes para suelos blandos, anclajes que se colocan flotando, se colocan con un sistema de torsión, tienen unos elementos metálicos para funcionar como si fuera un bulbo en la parte interna y un elemento de protección para que funcionen una longitud libre, los puede tensionar o puede trabajarlos en forma pasiva, dependiendo del diseño que usted tenga planteado en su obra. Importante, una muy buena protección contra la corrosión. Hay varios procedimientos para el tema de protección contra la corrosión. Otro elemento importante, aunque muchos lo ven como secundario, que son los separadores. Los separadores nos ayudan a que los refuerzos no queden pegados el uno al otro y también a que los refuerzos tiendan a estar centrados en la parte interna del anclaje. Hay muchos tipos de separador que consiguen en el mercado, separadores plásticos de diferente forma, de diferente procedimiento de colocación. Tenemos que esos elementos, tenemos que diseñarlos de acuerdo a la disponibilidad que tengamos nosotros de separadores en el mercado. Entonces tenemos que definir el anclaje, el varilla, si es cable, si es autoperforante, si no es autoperforante, el tema del cabezote, los separadores, la tubería de inyección, la tubería de protección en la longitud libre. En cuanto a la inyección, usted debe definir el procedimiento de inyección.
porque puede ser de una sola inyección. Puede usted hacer varios procesos de inyección mm, separados en el tiempo. Entonces, en ese caso, usted deja en el bulbo unas válvulas, esos elementos de color negro, unas válvulas espaciadas más o menos cada 50 centímetros en la varilla, perdón, en la tubería de inyección, deja usted unas válvulas para usted poder reinyectar. El proceso de reinyección es común en el medio nuestro. La reinyección garantiza la resistencia del bulbo. Cuando usted hace bulbos con una sola inyección, es posible que tenga problemas de adherencia. La reinyección le va a garantizar esa adherencia, pero no es en todos los casos, en todas las hojas se haga reinyección. Usted ya tiene el ancla, la tiene armada en la hoja y coloca el ancla dentro de la perforación y cementa el bulbo con lechada. Viene el proceso de inyección de la lechada en el bulbo y recuerden que el bulbo es el que nos da resistencia al procedimiento. Viene la lechada de cemento. Generalmente utiliza relación agua-cemento 0,4 a 0,55 con cemento tipo 1, lo cual da una resistencia de aproximadamente 21 megapascales. Si usted tiene una perforación de 6 pulgadas, una perforación de 4 pulgadas, es posible que usted utilice, en vez de lechada, utilice arena cemento, una especie de mortero, pero no es necesariamente recomendable. La lechada es más fácil de inyectar, la lechada generalmente es más garantizable en su comportamiento. Entonces, yo, en los casos de mis diseños, recomiendo lechada. Recuerden que la lechada se agrieta al tensionar el ancla, o sea que la longitud del bulbo efectiva es menor que la longitud del bulbo total. ¿Cómo se clasifica la inyección? Habría varios procedimientos. Primero, inyectar a gravedad. Especialmente cuando es roca, pues, funciona muy bien. Si es suelo, deben ser inyectados a presión. El bulbo se forma con lechada de cemento inyectada a una presión de 0 a 5 bars, tanto en rocas fisuradas como en suelo granular y gruesos. Y cuando un suelo es blando, se acostumbra reinyectar. O sea, hay varios procesos de reinyección a presión. Tenemos gravedad, tenemos con una sola inyección de presión y tenemos con varios procesos de tensión de inyección. Entonces, la inyección por gravedad en rocas, la reinyección, especialmente suelos blandos, es muy importante reinyectar a presión para asegurarse que haya adherencia en el bulbo. La reinyección puede ser múltiple, puede ser selectiva, puede ser global. Esos son los elementos constitutivos de las pantallas. Es importante que cada uno de estos elementos se tenga en cuenta en el diseño. O sea, que cada uno de estos elementos se diseñe.